Bai, erratxa hau daramaguna oso ona da, oso aste ona izan dugu azken hau, eta bueno, holan jarraitu nahi dugu, orain partidu garrantzitsu bat daukagu etxean, eta bueno, 3 puntu horiek hemen ustea bakarri dugu buruan. Atletico Madrilen kontrako partidua oso badakigu beti zaila izango direla, eta bueno, talde gogorra, defentsiboki oso ona, gu bezalakoa. Orduan, ondo borrokatu beharko dugu, partidua badakigu hemen izan da aukera gehiago dauzkagula, baina dana den lan egin beharko dugu partidua ateatzeko. Eta azken aste hauetan esan dugun moduan, beti burua ligan izan dugu, eta orain ja kopan lortutakoa alde batera utzita finala heldu arte, ligan zentratu eta alden posible puntu gehienak lortzea. Igandeko partidua ate itxitan izatea arraro izango da, pixka zaila ere, azkenean guretzako ze garrantzitsua den gure jendeakin jolastea, eta dana den, saiatuko gera lez da gutxi ere 3 puntu horiek hemen usten, eta ligan gure erratxa hori horrekin aurrera jarraitzen. Azken egunetan gertatzen ari den koronavirus kontuarekin, pixkat atentu egon behar gara, egia da taldeak zenbat gauza pauta jarri dizkigula gehiagora ez joateko, orduan guk asko ez dakigu, baina dakiguna da kontuz ibili behar dugula, eta beraz horregatik gauza hauek. Orduan, nahiz eta ez gustatu gure jendearekin ez egotea, errespetatu behar da, eta espero dugu berehala hori bukatzea. Después de esta bonita semana, pues nos gustaría seguir con esta buena racha que traemos, tanto en Liga como con los buenos resultados de Copa. Y ya te digo, con ganas de que llegue el fin de semana para dejar los 3 puntos en San Mamés. El Atlético Madrid es un rival muy complicado, sabemos que siempre es difícil hacerles goles, defensivamente es un equipo muy fuerte y además tiene muchísima calidad en sus jugadores, por lo tanto será un partido muy complicado en el que tendremos que estar muy bien, y para eso trabajaremos durante la semana para llegar a tope y poder dejar, ya te digo, los 3 puntos en casa. Para nosotros la Liga siempre ha sido el primer objetivo. Es verdad que por cómo se han dado las circunstancias hemos llegado a la Copa donde estamos, y la verdad es que ha sido muy bonito, pero ahora creo que es momento de dejarlo a un lado hasta que llegue la final y centrarnos en la Liga, que creo que es lo que nos da de comer siempre, y al final queremos seguir con esta buena racha también, que creo que es importante para el equipo. La noticia que se ha dado de jugar a puerta cerrada creo que es una noticia para nosotros, en este caso un poco es mala, ¿no? Digamos, porque al final para nosotros el hecho de poder jugar en San Mamés con nuestra gente, el notar ese apoyo que siempre tenemos, creo que va a ser complicado, porque además no estamos acostumbrados y se nos va a hacer raro, ¿no? Pero ya digo que haremos todo lo posible para que, aún no jugando con esa adversidad, digamos, podamos conseguir ese buen resultado. En tema de, estos últimos días ha dado la noticia de que debemos mantenernos en aislamiento con el tema del coronavirus, y no dominamos el tema, pero sí que es verdad que estamos en manos de expertos que nos recomiendan esta serie de pautas, entonces no nos queda otra que, aunque no nos gusten, pues seguirlas, y ya te digo, esperemos que sea por poco tiempo y podamos estar cerca de nuestra gente lo antes posible.